primer momento del día, a nuestro segmento querido y admirado, nuestra máquina de leer. Y para eso estamos con Jorge Sandoval, quien finalmente, después de algunas semanas, logró venir a nuestra lupa de hoy. Jorge, bienvenido, qué gusto tenerte. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos los radioescuchas. Sí, acá estamos en la máquina de leer por fin y tenemos un capítulo más sobre literatura rara, literatura que cuando apareció fue inclasificable y muy poco aceptada. Hoy vamos a presentar Rayuela de Julio Cortázar. Sí, que se nos quedó colgada hace 3 semanas y nos pasó algo rarísimo y es que realmente no pudimos llegar al capítulo de Cortázar. Yo intenté hacer mi mejor esfuerzo por igual plasmar un poco la esencia, pero nada como el análisis que tú haces y la invitación que nos haces a vivir los personajes, a vivir las particularidades o peculiaridades de la obra. Así que es todo tu terreno para que nos invites a conocer a Rayuela, una obra que nunca pensaríamos que es del 63, una obra que nos lleva a décadas atrás, pero que sigue tan vigente. Si no la hemos leído, al menos habremos escuchado nombrar al escritor argentino radicado en Francia, Julio Cortázar, y si no a él, a la novela Rayuela, esa novela que aparece con estructura similar al juego de la Rayuela, propiamente dicho. Novela dada por capítulos donde vamos por momentos avanzando y por otros momentos regresando, a veces esquivando capítulos, pero después enfrentándolos. Por más que esquivemos ciertos capítulos o ciertas cosas, Cortázar en algún momento de la novela nos los pone enfrente, jugando con nuestra imaginación y jugando con el equilibrio sobre todo. Ya vamos a ver eso. Lo particular de esta obra no es el qué pasa ahí, sino el cómo se viven las experiencias y los personajes, ¿no? No es tanto el qué se pasa, es decir, si me dices dame una sinopsis, eso es lo más duro de hacer de Rayuela. Sí, pero ¿por qué empiezo hablando de la forma de la novela en un primer momento, en lugar de conversarle sobre sus personajes, o como me proponías vos, una sinopsis? Como, no, lo que no te propongo, de hecho, porque creo que es lo más difícil de hacer. No te puedo pedir una sinopsis de Rayuela porque creo que es lo más difícil de hacer. Vamos a intentar hacerla, aunque nos demoremos una hora. No, no tienes una hora. No. Tenemos entre 10 y 15 minutos, es verdad. Pero bueno, ¿por qué no empiezo hablando sobre los personajes en lugar de cómo está construida? Porque Cortázar lo hace. Cortázar, antes de empezar la novela, habla sobre su estructura al inicio. Y es interesante la similitud que hace con esa rayuela dibujada en el piso, porque al igual que la forma de esta novela, el jugador de la rayuela dibuja su propio espacio. Es decir, dentro de la rayuela está todo, afuera no hay nada. Dentro de la novela está todo. Está la creación de esa historia de amor tan caótica y tan pasional, tan particular por parte del protagonista, Horacio Oliveira, y Lucía, apodada La Maga, por parte de Oliveira. Esta historia aparece y desaparece enfrente de nuestros ojos. ¿Tá? Bien, Cortázar anuncia lo que se enfrentará el lector en un inicio, antes de empezar el primer capítulo. Anticipa que no es una novela convencional, donde se leen páginas en orden cronológico, algo impensado en el 63. Y por aquello damos este texto como literatura rara. Vamos a escuchar lo que pone Cortázar en ese inicio. Él dice, tablero de dirección. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. El primero se deja leer de forma corriente y termina en el capítulo 56. Del capítulo 1 al 56. Al pie del capítulo 56 hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimiento de lo que sigue. El segundo se deja leer, el segundo libro, se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al final de cada capítulo. Es decir, termina cada capítulo y hay un número. Ese número es al capítulo donde se tendría que saltar para leer esa segunda novela que propone Cortázar. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente. ¿Cuál es la lista siguiente? Él dice, la segunda novela se lee en este orden. 73, capítulo 1, capítulo 2, se salta al capítulo 116, al capítulo 3, al capítulo 84, al capítulo 4, al 71, al 5, al 81, al 74, al 6, y así.
azarosamente se va saltando. Digo azarosamente, pero en realidad está construido para eso. Con el objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo en lo alto de las páginas, respondiente a cada uno de ellos. Bien, el 28 de junio de 1963, fecha de su lanzamiento, Cortázar tenía 49 años y dijo que escribía una novela para sus contemporáneos, la gente de su edad. La crítica, que era gente de su edad precisamente, le pegó muy fuerte. Le pegó muy fuerte, sobre todo porque él ya gozaba de una fama por sus cuentos de literatura fantástica y con Rayuela destruía todos los artilugios del escritor típico, expuestos hasta ese momento. Quienes sí quisieron leerla y la disfrutaron muchísimo fueron los jóvenes, adolescentes universitarios, convirtiéndose con el tiempo en una novela de culto para la juventud mundial. Más allá de los temas internos de la novela, como son el amor, la muerte, el arte, hay una discusión muy interesante sobre las formas de contar. Dentro de la novela los personajes discuten sobre las formas de contar. Se discute si se puede saltar de un tema a otro en una conversación, sin perder el sentido, o mejor dicho, ganando sentido, ya que la interposición de los significados que no tienen relación organizarían sentidos impensados de vivir, indescifrables, se diría, como lo puede ser el sentido del amor, algo que para Cortázar es un sentido indescifrable. Y se puede decir que por aquello escribió esta novela. Toda la novela habla incesantemente sobre el amor, toda Rayuela es así, y esa imposibilidad de agarrarlo por completo, de agarrarlo sin matarlo, sin asfixiarlo. Pero bueno, vamos al contenido, porque yo sé que la gente está esperando que hable sobre el contenido. El protagonista es Oliveira, Horacio Oliveira, aunque hay muchos que dicen que es la maga la protagonista, ya que sin ella Oliveira es nada, que ella provoca la acción. Es verdad, pero Oliveira es quien va contando, por lo que ya allí hay una ruptura sobre la noción de protagonista. ¿Quién es el protagonista de una novela? ¿El que va contando o el que moviliza al que cuenta? Y eso también es interesante. Oliveira vive dos historias. Una con la maga en París, una historia de amor con la maga en París, y la otra en Buenos Aires junto a dos personajes llamados Traveler y Talita, una pareja muy similar a él mismo, al mismo Oliveira con la maga, ¿no? Sería el equivalente de Buenos Aires. Buenos Aires, la historia de amor de Talita y Traveler; en París, la historia de amor de Horacio Oliveira con la maga. Esta situación de espejo es parte tanto de su estructura interna como de la macroestructura de toda la novela. Es decir, tenemos un escritor Te me fuiste. Estamos en nuestra máquina de leer conversando sobre Rayuela de Julio Cortázar, literatura rara. ¿Volviste? Sí, volví. Pone raro. La literatura rara pone raro todo. Bien, estaba en Oliveira, sobre todo porque tanto como está construida la novela es también el tema de la novela, por eso es que me meto en estos vericuetos. Oliveira, el protagonista, vive dos historias, una con la maga en París y otra en Buenos Aires con Traveler y con Talita, ¿cierto? Esta situación de espejo, tanto en su estructura interna como en la macroestructura, ¿ya? Es decir, que tenemos un escritor que nos dice que su novela son dos novelas, porque se lee de dos formas distintas. Uh-huh. Cada una de sus formas igualmente cuentan dos historias, ¿no? Las dos novelas cuentan la misma historia, y esa historia son dos historias, la de Buenos Aires y la de París, ¿cierto? Sí. Las dos ciudades se reflejan. Las parejas protagonistas de cada ciudad también se reflejan y son equivalentes, viviendo una similar historia de amor, pero con dos realidades distintas. La realidad Buenos Aires y la realidad París. ¿Hay alguien que cuenta la historia de Oliveira? Hay un narrador omnisciente que narra también a Oliveira. Por momentos se escucha otra voz. ¿Es la del escritor? ¿Es la de Cortázar? ¿Hay duplicidad también entre Cortázar y Oliveira? Así como lo hay entre París y Buenos Aires, como lo hay entre la novela 1 y la novela 2, como lo hay entre las parejas, las dos parejas de la novela 1 y las dos parejas de la novela 2, que son la misma. Es un juego de espejos ad infinitum.
A mí lo que me llama la atención de esto, Jorge, es la creación de esta estructura y de estas historias así en paralelo. Eh, una vez, es como cuando ya te comiste el plato hecho, pero toda la receta previa, que es donde sucede toda la magia, es lo difícil de entender. ¿Cómo Julio Cortázar llega a hacer esto? ¿Cómo lo hace? A partir diría de agarrando su género fantástico, ¿tá? Y al mismo tiempo traicionando todos los procedimientos normales que él había, con los que él había construido hasta ese momento. Él mismo lo dice, un escritor se supera cuando se va traicionando a sí mismo lo que le queda cómodo. Es un proceso personal, la novela aparece de un proceso, eso es importantísimo, la novela aparece de mucho trabajo de él como escritor, así como todas las cosas fantásticas aparecen de mucho trabajo, es en el devenir del trabajo y en el ir, no digo traicionándose, pero sí saliendo de esa zona de confort o saliéndose de lo que comúnmente haría en sus procedimientos como constructor de literatura, ¿no? A partir de ese corrimiento de su confort es que aparece eso otro, ¿no? Ese devenir, ¿no? No sucede como causa-efecto, sucede como un devenir de las cosas. Como vos decías, ese cocinar. Cocinar es como todos estos ingredientes devienen en el plato y en un sabor que no te habías imaginado. Cada ingrediente en sí mismo no tiene ese sabor. Así me meta todos los ingredientes en la boca, no van a saber. Correcto. Correcto, esa fórmula que Cortázar creó para ese instante de Rayuela, que hablando de instante no fue instante, ¿sabemos cuánto tiempo se tardó? Si mal no recuerdo, estuvo algunos años atrás de la novela, creo que 5. Ok. Pero eso no se lo sabe muy bien, a veces los escritores contestan esas preguntas porque quieren contestar algo. De pronto en una semana, pero nadie le va a creer que le escribió en una semana y le dice, sí, tardé 1 año, tardé 2 años. En la cocina de los escritores está eso, ¿no? De cómo enfrentan a los entrevistadores, ¿no? Sobre todo para parecer un poco verosímiles. Alguna vez a mí me tocó con una obra de teatro que se llama Agamenón, que yo le escribí un 1 de enero, me acuerdo porque fue 1 de enero, ¿no? Y le escribí en un día la obra. Una obra larga, complejísima, era una adaptación a la actualidad de una tragedia griega, la tragedia griega Agamenón, ¿no? Pero nunca digo que la escribí en un día, porque nadie me va a creer, porque voy a parecer un estafador, entonces yo digo, sí, también. Claro, pero hay cosas que pasan así en el instante. Sí. Pero es lo que conozco también, entonces sucede que a veces uno no logra saber, a veces ni el escritor sabe cuánto tardó en escribir su propia obra, pero para ir al lenguaje de la obra, el lenguaje puedo decir que la novela se plantean las imágenes como aparecidas de un mundo onírico, y eso cuando uno agarra los capítulos se da cuenta, como si entre la bruma aparecieran los personajes, Oliveira por un lado, la maga por el otro, aparecen como aparecen las personas en los sueños, y ojo que no digo personajes, digo personas, porque están tan como construidos, tan relatados de una manera tan orgánica que parecería que estuviera describiendo personas. Se van describiendo como postales. Eso fue lo que a mí me sucedió. Y me sucede cada vez que agarro el libro, porque es un libro que me viene acompañando desde hace unos 18 años. Me viene acompañando, cada tanto lo vuelvo a tomar. Y ojo que no digo el narrador recuerda o el narrador cuenta las historias, sino que digo que las describe como postales, como cuando a uno le dan una postal en la mano y la describe. Y esto aparece. Totalmente. Y muy sensitivo también, ¿no? O sea, haciendo mucha alusión a la descripción de las situaciones, de la sensación, del olor, los olores. Muy pone la lupa realmente dentro de cada circunstancia, situación y sensación. Como si hubiera un filtro, él siempre describe él siempre describe el filtro con el que hay que ver la escena, ¿no?
cómo describe el ambiente, la atmósfera y lo que sucede alrededor, lo que va sucediendo en simultáneo mientras vemos a los protagonistas. Sabes que el otro día me puse a revisar, me quedé un poco frustrada de que no pudimos hacer nuestra conversación de Rayuela, y de la frustración salen siempre cosas buenas, y me puse a buscar en YouTube relatos del propio Cortázar, fragmentos de Rayuela, del propio Cortázar. Y me dio mucho gusto escucharlo, porque además se escucha con un español francés que combina, ¿no? Hace como una combinación entre el acento unos porteños, ¿sí? De Buenos Aires o argentino y francés, y la R como que se le mete, pero escuchas toda la forma en cómo él se imaginaba los personajes y la intención que le ponía a la escena, y es fantástico. Es las bondades de las nuevas tecnologías, ¿no? Que te permiten conocer a un Cortázar que no conociste, escuchar a un Cortázar que no pudiste escuchar, solamente a través de sus páginas y de sus libros. Totalmente, a diferencia de otros escritores que hemos charlado, escritores que vivieron en el 1800 y mucho antes, de Cortázar sí hay registro. Uno busca en internet y hay entrevistas, él leyendo sus propios textos, entrevistado en blanco y negro, a color, ¿no? En el cual cuando... Medio sepia, ni siquiera blanco y negro, es como un sepia lo que se ve ahí. Claro. Entonces, para mí, dar un escritor que hay registro es otro reto, porque no voy a repetir lo mismo que él dice, porque nadie mejor que él para escuchar esas cosas, ¿no? Sino que me toca correrme de ese sitio. Digo, ya, buenísimo, el escritor, tenemos videos del escritor, el escritor habla directamente a quien lo busca. Me toca correrme de eso y agarrar lateralmente la obra, agarrar desde otros puntos de vista o también desde mi propia experiencia al momento de leer, ¿no? Como esto digo del lenguaje de la obra, que aparece como postales que se me van presentando. Jorge, entonces, nos quedan un minuto, te queda para hacer nuestro, muy poquito, pero tu recomendación final. Quiero rematar citando dos líneas de la novela, que es prácticamente esa síntesis del amor vivido entre Oliveira y la maga. Una de las líneas más famosas de la novela, que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Después de esta novela, la anécdota es que la gente empezó a salir a la calle, a cafeterías, a intentar encontrarse con el amor de su vida. Querían inventar la casualidad, sin darse cuenta que el verdadero amor estaba dentro de su casa. Muy bueno, muy bueno. Nuestra máquina de leer hoy, literatura rara, Rayuela de Cortázar, con Jorge Sandoval. Jorge, sé que se te queda mucha información, se te quedan muchas ideas alrededor de Rayuela, por la complejidad que tiene Rayuela y por la complejidad que tiene su escritor, y por todo lo que seguramente tú tienes como sensación y percepción de ser un lector y escritor también. Entonces, no nos queda tanto tiempo para hablarlo aquí, pero yo sí invito a las personas a que te sigan o sigan el diálogo contigo. Así que si quieren seguir el diálogo contigo, lo pueden hacer a través de tus redes sociales. Recuérdales cuáles son. Así es, me pueden escribir a jorgesandoval.taller o pueden escribirme, ya abrí el Instagram de La Máquina de Leer, en donde voy a subir allí todos los capítulos de La Máquina de Leer y más información sobre los escritores que van apareciendo. Por ejemplo, ahora de Cortázar voy a subir más información sobre él y seguir dialogando por allí con todos. Me pueden comentar y me pueden escribir, @La Máquina de Leer _, es La Máquina de Leer _. Felicidades por esa cuenta, por esa idea, chévere. Sí, muy bien. Viendo más. Está bien. Ok, nos despedimos de Jorge, te agradecemos habernos introducido al mundo de Cortázar a través de Rayuela, y están invitados todos a empezar a leerla, y pueden leerla por siempre, ¿no? No tiene que haber un fin, uno la puede ir avanzando. Jóvenes, porque a Cortázar siempre su colchón de lectores fueron los jóvenes, quienes soportaron en el tiempo su obra. Si hubiera sido por los críticos y los viejos del momento, lo hubieran sepultado ahí mismo. Gracias.